Alejandro Martínez, un hombre de unos 40 años, caminaba por el pasillo iluminado de su apartamento en Salamanca, Madrid. El suelo de mármol reflejaba la luz dorada de la tarde que entraba por las altas ventanas, y los cuadros clásicos de paisajes españoles decoraban las paredes, en contraste con el mobiliario minimalista y moderno. Empresario exitoso en el sector del vino, Alejandro poseía una fortuna que muchos consideraban inalcanzable, coches importados, viajes internacionales frecuentes y una mansión en La Moraleja que parecía salida de una revista. Pero, a pesar del lujo, algo dentro de él permanecía vacío. Mientras ajustaba la corbata antes de salir a una reunión de negocios, su celular vibró. Un mensaje simple: te espero a las 20h en el restaurante La Cava de Oro. Era de Clara, su secretaria. Clara Rivera, una joven de 28 años, cabello castaño liso, sonrisa tímida e inteligencia que Alejandro admiraba secretamente desde que la contratara, se había vuelto indispensable no solo en el trabajo, sino en su rutina diaria. Ella no solo organizaba su agenda, sino que, con un simple gesto, lograba calmar sus días caóticos. El contraste entre ellos era evidente: Alejandro, acostumbrado al poder y al control; Clara, discreta, reservada y absolutamente dedicada. Pero lo que nadie sabía, ni la propia Clara, era que aquella apariencia de simplicidad escondía un secreto profundo, un secreto que podría voltear la vida de Alejandro por completo. En la calle, el movimiento de coches y autobuses parecía danzar al ritmo del atardecer. Madrid estaba viva, como siempre: turistas tomando fotos en la Plaza Mayor, jóvenes riendo en cafés al aire libre, músicos de flamenco mostrando su talento improvisado en las esquinas. Alejandro siempre había amado esa energía, pero últimamente se sentía cada vez más desplazado, como si nada pudiera llenar el vacío que el poder y el dinero no alcanzaban. Al llegar al restaurante, vio a Clara ya sentada en la mesa, con el menú abierto, fingiendo mirar distraídamente los platos, pero con los ojos siempre atentos a cualquier señal suya. Alejandro sonrió discretamente y se acercó. «Buenas tardes, Clara», dijo mientras tiraba de la silla y se sentaba. «Buenas tardes, señor Martínez», respondió ella, intentando mantener la formalidad que exigía su puesto, pero dejando escapar una pequeña sonrisa. La cena comenzó con una conversación superficial: planes de trabajo, reuniones futuras, algunos comentarios sobre el clima. Pero la tensión subyacente era palpable. Alejandro no podía dejar de notar la delicadeza con la que Clara ordenaba cada detalle, como si cada gesto ocultara algo más profundo, algo que él aún no comprendía. Mientras tanto, en su apartamento, Carmen, la esposa de Alejandro, esperaba con impaciencia. Dueña de un carácter fuerte y vanidosa, Carmen Martínez siempre se había enorgullecido del estatus social que le proporcionaba el matrimonio. Era conocida en los círculos de élite madrileños por su elegancia y encanto, pero también por una frialdad que alejaba cualquier acercamiento emocional genuino. La relación con Alejandro se había convertido en rutina: encuentros sociales, cenas formales y la apariencia de un matrimonio perfecto. Tras las puertas cerradas, sin embargo, crecía la distancia y el desinterés, ambos ocultos tras sonrisas calculadas y apariencias impecables. Esa noche, Alejandro sintió por primera vez una mezcla de culpa y excitación que lo hizo perder atención a las palabras de Clara. Percibía su propia vulnerabilidad ante aquella mujer que, sin siquiera darse cuenta, había despertado sentimientos que creía olvidados. Clara, por su parte, también sentía algo extraño, una cercanía inesperada, un calor que no debería existir entre empleada y jefe. Mientras llegaban los platos, tapas variadas, jamón ibérico, manchego y un vino tempranillo cuidadosamente seleccionado, Alejandro se permitió observar a Clara con más atención. Cada gesto de ella parecía estudiado para despertar curiosidad, cada palabra susurrada llevaba una ligera tensión que no podía ignorar. La noche se prolongaba, y ambos sabían que estaban cruzando una línea que no deberían cruzar, pero el deseo de algo más, algo secreto, hacía que la transgresión fuera irresistible. Pero, incluso en ese momento de tensión y seducción, existía un trasfondo invisible: el secreto de Clara, enterrado hacía 10 años, algo que jamás había contado a nadie, ni siquiera a su propia familia. Algo que, si se revelaba, podría destruir no solo el vínculo que empezaba a formarse, sino la propia estructura de la vida de Alejandro. Mientras terminaban el postre, Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda, una intuición súbita, casi mística, que lo alertaba de que esa noche no sería como las demás. Aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir una verdad capaz de voltear todo por completo. Y así, entre el tintinear de copas y el murmullo distante de la ciudad, la historia comenzaba a desarrollarse, tejiendo el hilo de una trama de lujuria, secretos y revelaciones que ninguno de los dos podría prever. España observaba, indiferente y majestuosa, mientras dos vidas a punto de colisionar navegaban por las turbias aguas de la pasión y el misterio.
En los días siguientes, Alejandro no podía sacar a Clara de su cabeza. Cada llamada, cada correo electrónico, cada reunión en la oficina parecía cargada de una tensión silenciosa, casi eléctrica. El millonario, acostumbrado a controlar todo a su alrededor, negocios, empleados, incluso su propia imagen pública, se sentía por primera vez vulnerable. Sabía que lo que sentía era imprudente, pero algo en Clara desafiaba su lógica y despertaba emociones que creía olvidadas hace mucho tiempo. Mientras tanto, Carmen, su esposa, comenzaba a percibir pequeños cambios, la mirada distante de Alejandro, las sonrisas contenidas, los retrasos inesperados en cenas sociales. Dueña de un instinto agudo, sabía que algo estaba fuera de lugar. En su mente, comenzaron a formarse los peores escenarios. La imagen de Alejandro con otra mujer parecía inevitable, pero Carmen estaba decidida a descubrir la verdad antes de que la apariencia de control que había mantenido durante años se viera comprometida. En la oficina, Clara se esforzaba por mantener la normalidad. Cada gesto suyo era medido, cada palabra cuidadosamente elegida, pero la cercanía con Alejandro hacía la situación insostenible. Una tarde, mientras revisaban documentos en una sala privada, sus brazos se rozaron por accidente y la electricidad de ese instante casi la hizo retroceder. Alejandro notó el sutil temblor en su mano y un calor inesperado recorrió su cuerpo. Pero antes de que se dijera palabra alguna, una llamada de Carmen interrumpió el momento, recordándoles la realidad que los rodeaba. Sin embargo, la tensión no era el único problema. El secreto de Clara comenzaba a proyectar sombras sobre su relación. Décadas atrás, algo en su familia había sido ocultado, una deuda, un accidente, un error que nadie debía conocer. Hasta ahora, ella había logrado mantener todo en absoluto sigilo. Pero Alejandro, curioso y atento, comenzó a notar pequeñas pistas, documentos antiguos dejados por descuido, menciones veladas durante conversaciones y miradas furtivas. Cada fragmento parecía inocente por sí solo, pero juntos formaban un patrón que no podía ignorarse. Carmen, por su parte, intensificaba discretamente sus investigaciones. Contrató un detective privado para seguir a Alejandro y descubrir si sus sospechas tenían fundamento. La tensión entre la pareja aumentaba cada día, y Alejandro, incluso sin intención, comenzaba a distanciarse emocionalmente de Carmen, encontrando en Clara un escape del peso de la vida social y de las expectativas implacables de su esposa. En un viernes lluvioso, lo inevitable ocurrió. Alejandro invitó a Clara a cenar fuera de la oficina, ya no por necesidad profesional, sino por un impulso que no podía controlar. El restaurante elegido se encontraba en una de las callejuelas antiguas de Madrid, con luces bajas y mesas separadas, proporcionando la privacidad que ambos deseaban, aunque fuese de manera subconsciente. Durante la cena, entre tapas y un Rioja envejecido, la conversación comenzó a desviarse hacia historias personales. Clara, con cierta reticencia, mencionó de forma vaga un incidente ocurrido en su juventud, algo que había cambiado su vida para siempre. Alejandro percibió el nerviosismo en su voz, pero no quiso presionarla. Aún así, la curiosidad lo consumía. Cada palabra, cada duda, cada mirada de Clara parecía cargar más de lo que revelaba. Mientras tanto, Carmen recibía informes detallados del detective, cada movimiento de Alejandro registrado, cada encuentro analizado. Se dio cuenta de que el vínculo entre su marido y la secretaria superaba lo profesional. Los celos y la ira la consumían, pero también despertaban un lado de venganza y control que jamás había explorado plenamente. Determinada a no ser sorprendida, Carmen comenzó a trazar un plan que podría alterar completamente la dinámica entre los tres. De regreso al restaurante, Alejandro, incapaz de ignorar la conexión creciente, trató de descubrir más sobre el pasado de Clara. Una frase casi casual de ella llamó su atención. Algunas verdades permanecen ocultas durante años, hasta que alguien está listo para escucharlas. La tensión en el aire era palpable. Alejandro no sabía exactamente cuál era el secreto, pero sentía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Al terminar la cena, ambos sabían que aquel encuentro era decisivo. La línea entre deseo y responsabilidad estaba difusa, y cada decisión tomada esa noche podría tener consecuencias irreversibles. Clara, consciente de que Alejandro se acercaba peligrosamente a la verdad, sintió el peso de la responsabilidad y el miedo de lo que podría suceder si su secreto se revelaba. Al salir del restaurante, la lluvia fina transformaba la calle en un espejo brillante. Alejandro ofreció su brazo a Clara, y ella lo aceptó, pero ambos eran conscientes de la tensión invisible que los rodeaba. Caminaron juntos en silencio, cada paso resonando con el peso de la expectativa. Ninguno de los dos imaginaba que, en los días siguientes, el secreto guardado durante una década comenzaría a emerger, amenazando no solo su relación, sino también la estructura misma de la vida de Alejandro. En los días que siguieron, la tensión entre Alejandro y Clara alcanzó un punto casi insoportable.
Se encontraba dividido entre la culpa y el deseo, mientras ella luchaba por mantener su compostura y ocultar el secreto que había cargado durante 10 años. Cada mirada, cada gesto, cada palabra no dicha parecía cargar una tensión casi tangible. Carmen, cada vez más desconfiada, intensificaba sus acciones. No solo había contratado un detective privado, sino que comenzó a frecuentar los lugares que Alejandro visitaba, siguiendo discretamente cada uno de sus movimientos. La ira que sentía se mezclaba con una necesidad desesperada de venganza. Sabía que el siguiente paso dependería de su habilidad para manipular situaciones sin ser descubierta. Y Carmen era implacable cuando se trataba de controlar lo que consideraba su territorio. Mientras tanto, en la oficina, Clara vivía un tormento silencioso. Alejandro parecía cada vez más cercano, pero al mismo tiempo distante emocionalmente. Un día, la llamó para discutir un proyecto importante. Durante la conversación, mencionó algo que la dejó en estado de shock, una referencia indirecta a eventos de su juventud, algo que ella creía completamente olvidado. El corazón de Clara se aceleró, y tuvo que luchar para mantener la calma. Alejandro se estaba acercando peligrosamente a la verdad, y cualquier palabra fuera de lugar podría destruirlo todo. La presión se volvió insoportable cuando, en una reunión de negocios, Alejandro accidentalmente dejó escapar un comentario sobre el pasado de Clara. Un silencio incómodo cayó sobre la sala, y todos los colegas percibieron que algo no estaba bien. Clara sintió el peso de la humillación, pero ocultó sus emociones tras una fría sonrisa. La vergüenza la quemaba por dentro, y la sensación de vulnerabilidad crecía con cada instante. Carmen, informada por el detective, comprendió que su estrategia estaba funcionando. Decidió que era hora de actuar de manera más directa. Envió un mensaje anónimo a Clara, sugiriéndole que mantuviera distancia de Alejandro. El mensaje, frío y calculado, despertó en Clara una mezcla de miedo e ira. Sabía que estaba siendo manipulada, pero no podía reaccionar impulsivamente. La situación se volvía cada vez más insostenible, y la tensión entre todos los involucrados alcanzaba niveles extremos. Una tarde, Alejandro invitó a Clara a tomar un café en una pequeña cafetería de Sevilla, lejos de miradas indiscretas. Necesitaba hablar sobre el proyecto, pero lo que surgió fue una conversación cargada de emoción. Alejandro, incapaz de contener sus sentimientos, mencionó nuevamente el pasado de Clara, esta vez con una intuición casi sobrenatural de que algo estaba oculto. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda y comprendió que el momento de la verdad se acercaba. Mientras tanto, Carmen decidió intervenir personalmente. Apareció inesperadamente en la oficina, y el ambiente cambió al instante. Alejandro, sorprendido, trató de mantener la calma, pero la tensión entre él, Carmen y Clara era casi palpable. Carmen acusó a Clara de acercarse a Alejandro de manera inapropiada, mientras Alejandro intentaba mediar en la situación. La secretaria, presionada y humillada, luchaba por mantener la compostura, pero la vergüenza y el miedo comenzaron a desbordarse. El secreto que Clara había ocultado durante una década estaba a punto de ser revelado, y la perspectiva de exponerse frente a Alejandro y Carmen la aterrorizaba. Sabía que la verdad podría destruir no solo su carrera, sino cualquier relación que pudiera tener con Alejandro. La presión emocional era aplastante, y cada decisión que tomaba parecía empujarla más al abismo. En un momento de desesperación, Clara decidió huir temporalmente. Tomó un tren hacia una ciudad cercana, dejando una carta ambigua para Alejandro. En la carta no revelaba el secreto, pero expresaba su dolor, su miedo y la necesidad de distancia. Alejandro recibió la carta con una mezcla de confusión, frustración y preocupación. Comprendió que perder a Clara sería devastador, pero no podía forzar la situación sin presionarla aún más. Carmen, por su parte, sintió una victoria temporal. La ausencia de Clara parecía confirmar su control sobre la situación. Pero no sabía que estaba a punto de enfrentar un regreso inesperado, algo que cambiaría todos los planes meticulosamente trazados. Mientras el tren llevaba a Clara lejos, Alejandro se sentía más vulnerable que nunca. Por primera vez en su vida, el poder y la riqueza no podían protegerlo del dolor emocional. La sensación de impotencia era nueva, y la necesidad de descubrir la verdad sobre Clara consumía sus pensamientos. Sabía que no podía ignorar el misterio que ella representaba, y estaba decidido a descubrir el secreto que había ocultado durante 10 años, aunque eso significara enfrentar su propia vulnerabilidad y confrontar directamente a Carmen. Tras días de ausencia, Clara regresó a Madrid de forma inesperada. Alejandro la esperaba en la oficina, con un mezcla de ansiedad y alivio recorriendo su cuerpo. El aire parecía cargado, como si el tiempo se hubiera detenido mientras ella estuvo fuera. Sintió que el momento decisivo había llegado finalmente, o ella revelaría su secreto, o el peso del misterio destruiría cualquier posibilidad de cercanía entre ellos. Clara entró en silencio, con un semblante serio pero decidido. Alejandro se levantó, y sus miradas se cruzaron.
Algo cambió en ese instante, ya no era solo deseo o curiosidad, había una urgencia palpable, casi eléctrica. Alejandro comprendió que la vida que había construido con control y precisión no estaba preparada para lo que estaba a punto de suceder. Respiró hondo y, con la voz temblorosa, comenzó a hablar. Alejandro, hay algo que necesito contarte. Algo que he estado ocultando durante 10 años, y que nunca pensé que compartiría. El corazón de Alejandro se aceleró. Percibió que estaba a punto de cruzar una línea de la cual no habría retorno. El miedo a lo desconocido se mezclaba con la excitación. El poder que ejercía en los negocios no significaba nada frente al misterio que Clara llevaba consigo. Mientras Clara revelaba parte del secreto, sin aún dar los detalles finales, Alejandro sintió una mezcla de shock e incredulidad. Era algo tan inesperado, tan profundamente ligado a su vida, que su visión sobre quién era realmente comenzó a cambiar drásticamente. La persona que creía conocer también ahora se revelaba llena de capas, coraje y vulnerabilidad que jamás había imaginado. En ese momento, Carmen apareció en la oficina sin previo aviso, decidida a confrontar a Alejandro. Encontró a ambos en silencio, y su expresión de sorpresa pronto se transformó en ira contenida. La tensión entre los tres alcanzó niveles insoportables. Alejandro, sin embargo, comprendió que debía proteger a Clara de una explosión innecesaria. Se levantó, colocándose ligeramente delante de ella, como un escudo humano, mientras Carmen intentaba controlar la situación con palabras afiladas y acusaciones veladas. El giro llegó cuando Clara, con un coraje inesperado, reveló una pista que cambiaba completamente la percepción de Alejandro sobre su pasado. Un documento antiguo, guardado durante años, salió a la luz, algo que ella nunca había querido mostrar a nadie, pero que ahora se volvía inevitable. Alejandro, con los ojos abiertos de par en par, comprendió que eso redefinía no solo su relación, sino también su propia vida. El impacto emocional fue tan fuerte que necesitó sentarse, sosteniendo su cabeza con las manos. Clara permaneció firme, mostrando una fuerza silenciosa que lo dejó impresionado. No solo enfrentaba el peso del secreto, sino que también estaba a punto de desafiar la arrogancia y el control que Alejandro ejercía, demostrando que la vulnerabilidad podía ser un poder aún mayor que la riqueza. En este punto, la narrativa invita al lector a conectarse emocionalmente. Si también estás apoyando a Clara, aprovecha este momento, la historia apenas comienza a revelarse. El punto de inflexión estaba marcado. Alejandro finalmente entendió que lo que él creía ser una simple relación de atracción se transformaba en algo mucho más complejo. Clara no era solo la secretaria que despertaba deseos prohibidos, era una mujer que llevaba un secreto capaz de sacudir cualquier relación de poder, lujuria y confianza. Mientras la tensión disminuía, Alejandro comprendió algo importante: ya no podía permitirse actuar solo por impulso o deseo. Clara exigía respeto, comprensión y paciencia. Y, de alguna manera, sintió que esa era la primera lección real que el dinero y la posición social jamás podrían enseñar. La humanidad, la empatía y el coraje frente a la verdad eran más poderosos que cualquier fortuna. Tras el tenso enfrentamiento en la oficina, Clara sintió que necesitaba espacio para respirar. La tensión acumulada, la humillación y el miedo de que su secreto fuera expuesto casi la paralizaron. Pero algo dentro de ella se encendió, una determinación silenciosa de que no permitiría que su vida fuera controlada por Alejandro, Carmen o por su propio pasado. Decidió retomar el control poco a poco. Comenzó reorganizando su rutina, volvió a estudiar documentos antiguos, revisó contactos importantes y reforzó su posición profesional en la oficina, demostrando competencia y asertividad. Cada pequeño logro le devolvía a Clara la confianza que había perdido, recordándole que su inteligencia y resiliencia eran armas más poderosas que cualquier secreto guardado. Alejandro, por su parte, comenzó a ver a Clara de una manera diferente. Lo que antes era solo atracción se transformaba en respeto y admiración. Percibió que, a pesar de la vulnerabilidad que ella mostraba, Clara tenía una fuerza silenciosa capaz de desafiar su mundo de privilegios y control. Esto lo impactó profundamente, creando una mezcla de fascinación y ansiedad: fascinación por su valentía, ansiedad por no conocer aún todo el secreto que ella escondía desde hace 10 años. La presencia de Carmen seguía proyectando sombras sobre esta dinámica. Aumentó la presión, intentando minar la confianza de Clara. Enviaba mensajes sugestivos, cuestionaba cada decisión de Alejandro y manipulaba situaciones para provocar confrontación. Pero Clara, esta vez, no se dejó afectar. Aprendió a usar su prudencia como escudo, evitando respuestas impulsivas y demostrando que no sería fácilmente intimidada. Cada pequeña victoria sobre las estrategias de Carmen reforzaba su autoconfianza. Un día, Clara recibió una llamada inesperada de un viejo amigo, alguien con quien había perdido contacto años atrás. Esta reconexión trajo no solo apoyo emocional, sino también información crucial para lidiar con el secreto que pesaba sobre su vida.
La ayuda llegó en forma de orientación y consejos estratégicos, como enfrentar situaciones delicadas sin exponerse por completo y cómo usar la verdad a su favor. Este apoyo externo se mostró esencial para que Clara pudiera enfrentar los desafíos que se avecinaban. Mientras tanto, Alejandro comenzó a tomar decisiones más conscientes. Comprendió que no podía simplemente ceder al deseo de controlar a Clara o forzar revelaciones. En cambio, empezó a observar, escuchar y apoyar discretamente, ofreciendo espacio y seguridad para que ella misma decidiera cuándo y cómo revelar su secreto. Este cambio de actitud fortaleció el vínculo emocional entre ellos, creando una tensión positiva basada en confianza creciente y respeto mutuo. Motivada por esta nueva perspectiva, Clara decidió actuar de manera más estratégica. Planificó cuidadosamente los encuentros con Alejandro, manteniendo la cercanía sin perder autonomía. Cada interacción era un equilibrio entre emoción y racionalidad, asegurándose de conservar el control sobre su propia narrativa. Poco a poco, la tensión emocional comenzó a transformarse en fuerza, la fuerza que necesitaba para enfrentar no solo a Alejandro, sino también a Carmen y al peso de su propio pasado. Paralelamente, Clara empezó a comprender que su secreto no tenía que ser una carga aislada. Al compartir fragmentos sutiles con personas de confianza, descubrió que podía encontrar apoyo y comprensión, disminuyendo la ansiedad que había sentido durante años. Estas pequeñas victorias, conversaciones confidenciales, decisiones asertivas y reconexiones estratégicas, la prepararon para enfrentar desafíos mayores sin ceder a la presión emocional. El ambiente laboral también comenzó a reflejar estos cambios. Los colegas empezaron a notar la postura más segura de Clara, y hasta las interacciones con Alejandro adquirieron un nuevo tono, no solo tensión y deseo, sino admiración, respeto y complicidad creciente. Cada gesto, cada palabra cuidadosamente elegida, consolidaba su posición no solo como secretaria, sino como mujer capaz de enfrentar cualquier situación con inteligencia y coraje. Al final de este periodo, Clara ya no era la persona acorralada que había sido humillada y presionada días atrás. Había encontrado fuerza dentro de sí misma, aprendido a usar sus recursos de manera estratégica y a transformar la vulnerabilidad en poder. Esta fase inicial de superación no solo fortaleció su carácter, sino que también estableció el terreno emocional para que las transformaciones más profundas vinieran a continuación. Con la superación inicial consolidada, Clara sintió que era hora de transformar su fuerza interior en acciones concretas. No quería simplemente sobrevivir a los desafíos, quería crear una posición de respeto e influencia, demostrar que no sería definida por el pasado ni por la manipulación de Carmen. Cada paso que daba era calculado, pero lleno de coraje y autenticidad. En la oficina, Clara comenzó a liderar pequeños proyectos, tomando decisiones antes reservadas a superiores. Alejandro la observaba de cerca, impresionado por su desenvoltura. Por primera vez, veía a Clara como una verdadera socia, alguien capaz de enfrentar el mundo de igual a igual. La tensión entre ellos cambiaba de tono, ya no era solo atracción o misterio, sino una conexión basada en respeto y admiración mutua. Carmen, al darse cuenta de que su control estaba disminuyendo, intensificó sus intentos de manipulación. Organizó encuentros sociales, difundió rumores sutiles e intentó crear situaciones embarazosas para Clara. Pero Clara, ahora más segura y estratégica, supo navegar por esas trampas. Cada acción de Carmen era cuidadosamente neutralizada con elegancia e inteligencia, convirtiendo los intentos de la esposa de Alejandro en demostraciones públicas de su propia competencia. Mientras tanto, Alejandro comenzó a reflexionar sobre sus propios sentimientos. Se dio cuenta de que había subestimado a Clara durante años, viéndola solo como secretaria y objeto de deseo. Pero la transformación de ella mostró que tenía fuerza, visión y valentía para enfrentar cualquier situación. Esto despertó en Alejandro una admiración genuina, mezclada con un deseo creciente de proteger a Clara, no como dueño de su destino, sino como compañero que respetaba su autonomía. Aprovechando la nueva confianza, Clara decidió investigar discretamente el secreto que tanto temía revelar. Consultó antiguos contactos y documentos, buscando entender cómo el pasado podría ser usado a su favor, sin exponerse al riesgo de manipulación. Cada descubrimiento la fortalecía, aumentando su inteligencia estratégica y su capacidad de enfrentar adversidades. Esta fase de crecimiento también trajo cambios personales. Clara comenzó a cuidarse más, equilibrando vida profesional y emocional. Pasaba tiempo con amigos de confianza, retomaba hobbies olvidados y fortalecía su autoestima. Cada logro, por pequeño que fuera, consolidaba su sensación de independencia. Ya no era solo una mujer escondida detrás de un secreto, se convertía en alguien capaz de enfrentar el mundo con determinación y gracia. Alejandro, al percibir la evolución de Clara, comenzó a abrirse emocionalmente. Compartió recuerdos de su juventud, errores cometidos y sueños que aún tenía, creando un espacio de vulnerabilidad mutua.
Este intercambio fortalecía el vínculo entre ellos, permitiendo que ambos experimentaran un tipo de intimidad basada en confianza y respeto, y no solo en deseo o secreto. Uno de los momentos más significativos de esta etapa ocurrió durante una reunión importante, donde Clara lideró una presentación crucial. Con elocuencia y seguridad, logró impresionar a colegas y clientes, demostrando que su talento e inteligencia iban mucho más allá de lo que Alejandro o cualquier otra persona podría imaginar. Alejandro observaba de cerca, orgulloso y emocionado, percibiendo que Clara se había transformado en una mujer independiente, capaz de enfrentar cualquier adversidad. Carmen, al presenciar la creciente fuerza de Clara, sintió su propia posición amenazada. Pero, en lugar de intentar destruir a Clara directamente, comenzó a comprender que enfrentarse a ella requeriría más estrategia que simple manipulación emocional. Esto abrió espacio para futuros conflictos más complejos, donde el juego de poder se volvería aún más intenso y dramático. En el plano emocional, Clara también comenzó a explorar la posibilidad de una relación más profunda con Alejandro, pero esta vez basada en igualdad y confianza. No quería ser solo la amante secreta o la víctima de las circunstancias, quería ser socia, alguien con voz y autonomía. Alejandro, por su parte, respetaba esto, haciendo que la relación se volviera más madura y significativa, aunque cargada de tensión y expectativa por el secreto que aún flotaba en el aire. El día del enfrentamiento final llegó. Alejandro convocó una reunión en su mansión en La Moraleja, donde tanto el poder como el lujo reflejaban su estatus, pero también creaban un escenario cargado de tensión. Clara llegó, firme y decidida, sabiendo que ese momento definiría el futuro de todos los involucrados. Carmen, ya consciente de que la situación se le escapaba de las manos, apareció con el objetivo claro de exponer y humillar a Clara. El aire estaba denso. Alejandro, en el centro de la sala, miraba a las dos mujeres con una mezcla de ira contenida, preocupación y admiración silenciosa. Cada gesto, cada expresión facial, cargaba meses de tensión, deseo, desconfianza y miedo. El silencio duró segundos que parecieron horas, hasta que Clara, respirando hondo, comenzó a hablar. Alejandro, empezó, con voz firme, hay algo que necesitas saber sobre mí, algo que cambió mi vida hace 10 años. Carmen arqueó una ceja, esperando una revelación que pudiera usar en su contra. Pero lo que Clara dijo no era lo que se esperaba. Cuando tenía 18 años, mi familia atravesó una situación difícil. Mi padre estuvo involucrado en un fraude empresarial que casi nos lleva a la bancarrota, explicó Clara, manteniendo la calma. Durante años, tuve que ocultarlo, no por miedo a ti, Alejandro, sino para proteger a quienes amo. El silencio se apoderó de la sala. Alejandro absorbió cada palabra, comprendiendo que la verdad de Clara no era solo una vulnerabilidad, sino también una demostración de coraje y responsabilidad. Carmen, sorprendida y contrariada, comprendió que su arma de ataque había fallado. El secreto no era algo que pudiera humillar a Clara, sino algo que demostraba fuerza y carácter. Tomé decisiones difíciles para sobrevivir y crecer, continuó Clara, y esas decisiones me convirtieron en quien soy hoy. No lo oculté para manipular a nadie, sino porque necesitaba estar preparada para enfrentar cualquier consecuencia, incluso si tenía que enfrentarme a ti, Alejandro. Alejandro sintió una ola de admiración y emoción. Por primera vez, entendió que Clara no era solo la mujer por la que sentía deseo, sino alguien con profundidad, inteligencia y fuerza moral. Se acercó a ella, tomando sus manos, y dijo: Clara, ahora entiendo. Todo lo que enfrentaste, tu valentía, tu inteligencia, eso me hace respetarte aún más. Carmen, enfurecida, intentó intervenir, acusando a Clara de manipulación emocional y recordándole a Alejandro su posición y estatus. Pero Alejandro, firme, respondió: Carmen, basta. Ya no me interesan los juegos ni las apariencias. Clara ha mostrado coraje e integridad. Quien es realmente no necesita ser menospreciado por nadie. El clímax emocional alcanzó su punto máximo cuando Alejandro, finalmente, confrontó su propia traición. Admitió para sí mismo que había cruzado límites al acercarse a Clara, pero que la admiración, el respeto y la comprensión que ahora sentía superaban cualquier deseo impulsivo. Reconoció que su relación con Carmen estaba basada en fachada y conveniencia, mientras que el vínculo con Clara era genuino, complejo y profundo. Carmen, al darse cuenta de que había perdido el control, se retiró de la sala, dejando un ambiente de tensión silenciosa. Alejandro y Clara permanecieron allí, absorbiendo el impacto de la revelación y la reconciliación emocional. No se trataba solo de amor o deseo, era una cuestión de respeto, confianza y verdad finalmente revelada. Tras el intenso enfrentamiento, la vida dentro de la mansión de Alejandro comenzó a reorganizarse. El silencio que siguió a la salida de Carmen era pesado, pero también cargado de una sensación de alivio y libertad.
Alejandro y Clara permanecieron juntos en la sala principal, absorbiendo la profundidad de lo que había ocurrido. Ahora no había más secretos ocultos entre ellos, solo honestidad, respeto y la posibilidad de reconstruir una relación verdadera. Alejandro miró a Clara y dijo: «Sé que me equivoqué, pero quiero hacer las cosas de manera diferente de ahora en adelante. Quiero que seamos verdaderos compañeros, sin juegos ni máscaras». Clara, con una sonrisa serena y los ojos brillando de emoción, respondió: «Alejandro, la confianza necesita ser construida, y sé que estamos listos para ello. No se trata solo de nosotros, sino de reconocer nuestra propia fuerza y nuestras decisiones». Su relación comenzó a redefinirse. Alejandro ya no veía a Clara únicamente como secretaria u objeto de deseo, sino como igual, una mujer capaz de enfrentar desafíos complejos y tomar decisiones con sabiduría y coraje. Por su parte, Clara finalmente sintió que podía confiar plenamente en él, sabiendo que respetaba sus decisiones, su pasado y su autonomía. En el ámbito profesional, los cambios también fueron perceptibles. Clara asumió proyectos más importantes y comenzó a ser escuchada y respetada por todos. El equipo, que antes la veía solo como una empleada discreta, comenzó a reconocerla como líder y estratega. Alejandro, orgulloso, apoyaba cada paso de ella, no como jefe controlador, sino como compañero que valoraba la competencia y la inteligencia de Clara. Carmen, mientras tanto, comenzó a enfrentarse a la realidad de sus acciones. La pérdida de control y el reconocimiento de la fuerza de Clara la obligaron a reflexionar sobre sus propios comportamientos. Aunque el resentimiento aún persistía, comprendió que la manipulación y los juegos de poder no eran la respuesta y que enfrentar su propia vulnerabilidad era necesario para cualquier crecimiento personal. A lo largo de las semanas, Alejandro y Clara comenzaron a construir momentos de complicidad y conexión genuina. Cenas tranquilas, conversaciones sinceras y pequeñas aventuras fuera de la rutina mostraban que su vínculo había evolucionado hacia algo profundo, basado en confianza y respeto. Cada gesto, cada palabra y cada decisión compartida fortalecían la relación, haciéndola sólida y resiliente. Clara también se permitió retomar aspectos de su vida personal que habían sido descuidados. Reencontró a viejos amigos, retomó hobbies olvidados y comenzó a planear el futuro con confianza. Comprendió que superar su secreto no era solo un acto de valentía, sino también una oportunidad de crecimiento personal y realización. Alejandro, por su parte, comenzó a reflexionar sobre sus propias elecciones. Reconoció que había vivido años atrapado en convenciones sociales, apariencias y expectativas externas. La relación con Clara le mostró que la verdadera riqueza no se encontraba únicamente en el dinero o el poder, sino en la autenticidad, la lealtad y la capacidad de amar y respetar profundamente. En el trabajo, Clara consolidó su posición, ganándose el respeto de todos los colegas y convirtiéndose en una figura esencial en los negocios de Alejandro. Ya no necesitaba preocuparse por ocultar su pasado. Al contrario, su historia comenzó a inspirar a otros, demostrando que es posible superar dificultades y transformar los desafíos en fuerza y sabiduría. Habían pasado 6 años desde los días de tensión, secretos y enfrentamientos emocionales que habían transformado la vida de Clara y Alejandro. Madrid seguía vibrante, pero ahora el escenario que los rodeaba reflejaba no solo lujo y éxito, sino también estabilidad, felicidad y realización personal. Clara caminaba por las calles del barrio de Salamanca, ahora segura, elegante y confiada. Ya no había sombras de miedo o vergüenza. Su pasado, antes cargado de secretos y presiones, se había transformado en fuerza y aprendizaje. Había consolidado su posición en los negocios de Alejandro, siendo reconocida como estratega y líder respetada, además de mantener su independencia y autonomía. Alejandro la esperaba al otro lado de la calle, frente a una cafetería con encanto. Su mirada, siempre atenta y profunda, llevaba el mismo cariño y respeto que sintió desde el primer momento en que comprendió la valentía de Clara. Se encontraron con un abrazo firme, cómplice y lleno de historias compartidas. «Buenos días», dijo Alejandro, con la sonrisa característica que Clara había aprendido a amar. «Buenos días», respondió Clara, sintiendo la mezcla familiar de comodidad y emoción que siempre surgía cuando estaban juntos. Su relación, construida sobre confianza, respeto y amor genuino, era ahora sólida. Cada desafío del pasado había servido como base para una conexión más profunda, basada en comprensión mutua y apoyo incondicional. Ya no había secretos que pudieran amenazar la relación, todo había sido enfrentado y superado con valentía. En la oficina, Clara lideraba un equipo de profesionales altamente cualificados, coordinando proyectos internacionales y expandiendo los negocios de Alejandro. Él, por su parte, había aprendido a equilibrar poder, riqueza y humanidad, convirtiéndose no solo en un empresario exitoso, sino también en un compañero atento, solidario y presente. Carmen, aunque aún presente en el círculo social, había cambiado su actitud.
El enfrentamiento del pasado y el reconocimiento de la fuerza de Clara la habían obligado a reflexionar sobre sus propias acciones y limitaciones. Ahora mantenían relaciones respetuosas, pero distantes, cada una siguiendo caminos separados y aprendiendo a manejar decisiones y consecuencias de forma madura. Más allá del éxito profesional, la vida personal de Clara y Alejandro floreció plenamente. Compartieron viajes memorables por ciudades históricas de España, cenas tranquilas en restaurantes escondidos y momentos simples, pero significativos, como paseos por el Parque del Retiro o tardes en el barrio de Malasaña explorando librerías y cafés. Cada experiencia fortalecía su vínculo, mostrando que la felicidad genuina se encontraba en los detalles de la vida compartida, no solo en el lujo o la ostentación. El salto en el tiempo también trajo estabilidad emocional. Clara aprendió a confiar plenamente en Alejandro, mientras él reconoció la importancia de respetar su autonomía y su pasado. Esta madurez les permitió construir una vida equilibrada, donde el amor no tenía que competir con el miedo, la duda o la manipulación. En una noche iluminada por las luces suaves de Madrid, mientras caminaban por la terraza de la mansión, Alejandro tomó la mano de Clara y dijo: «Gracias por confiar en mí y por mostrar que la verdadera fuerza está en el coraje y la verdad». «Gracias a ti por aprender a ver lo que realmente importa», respondió Clara, sonriendo con la ligereza de quien superó años de presiones y desafíos. Clara y Alejandro habían encontrado la armonía que parecía imposible en los días oscuros de tensión, traición y secretos, demostrando que la honestidad, el coraje y el amor verdadero pueden reconstruir vidas enteras. La historia de Clara y Alejandro llegaba al final de su viaje de tensión, revelaciones y superación, pero también al comienzo de una nueva etapa. Ahora no había más secretos, miedo o manipulación. Lo que quedaba era comprensión profunda, respeto mutuo y la fuerza construida a partir de las experiencias pasadas. Clara, finalmente segura y confiada, caminaba junto a Alejandro por los jardines de la mansión. El sol de la tarde se reflejaba en las hojas de los árboles, creando un ambiente de tranquilidad y paz, como si la propia naturaleza celebrara la superación y la transformación que ambos habían vivido. Cada gesto, cada palabra intercambiada entre ellos llevaba la sinceridad que faltaba en los primeros encuentros y enfrentamientos. «Alejandro», dijo Clara, sonriendo con suavidad, «nunca imaginé que podríamos llegar hasta aquí. Pero ahora veo que todo el sufrimiento, cada desafío, sirvió para hacernos más fuertes y unidos». Alejandro tomó sus manos, mirándola a los ojos con ternura y admiración. «Clara, me enseñaste que la valentía, la verdad y la autenticidad valen más que cualquier poder o riqueza. Estoy agradecido por cada momento, incluso los más difíciles, porque nos trajeron hasta aquí». Mientras caminaban, el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos cálidos de naranja y rojo. Era un símbolo de cierre y, al mismo tiempo, de nuevos comienzos. Su vida, ahora, se construía sobre cimientos sólidos, confianza, amor verdadero y respeto por el pasado y el presente del otro. En el trabajo, Clara continuaba brillando. Su inteligencia, resiliencia y habilidades estratégicas la habían vuelto indispensable, y Alejandro confiaba plenamente en sus decisiones. Formaban un equipo imbatible, no solo en el mundo de los negocios, sino también en la vida personal, demostrando que la igualdad, la cooperación y la empatía son fundamentales para relaciones duraderas y significativas. Carmen, aunque todavía presente en algunos eventos sociales, finalmente reconoció que no podía controlar ni manipular la trayectoria de Clara. La experiencia la llevó a reflexionar sobre sus propias decisiones y limitaciones, y la fuerza y valentía de Clara se convirtieron en un ejemplo silencioso, pero poderoso, de integridad y resiliencia. El futuro parecía prometedor. Clara y Alejandro planeaban nuevos viajes, nuevos emprendimientos y proyectos de vida en conjunto. Aún había desafíos por delante, pero la confianza, el amor y la madurez adquiridos durante los años de tensión y revelaciones garantizaban que estarían preparados para enfrentarlos. Y al concluir esta historia, queda un mensaje claro: superar adversidades, enfrentar secretos y desafiar presiones externas no solo fortalece el carácter, sino que también permite construir relaciones profundas y verdaderas. La vida de Clara y Alejandro es un testimonio de coraje, amor y transformación personal. Gracias por acompañar esta historia emocionante hasta el final. Cada momento de tensión, cada secreto revelado y cada victoria de Clara y Alejandro fue pensado para captar tu atención y conmoverte. Si te gustó esta historia, dale like, comenta y suscríbete al canal. Cuéntanos en los comentarios cuál fue la parte que más te emocionó y sugiere temas para los próximos vídeos. Tu participación ayuda a crear más historias impactantes, llenas de emoción, giros inesperados y lecciones de vida. Recuerda, la verdadera riqueza no está solo en el dinero o el poder, sino en la valentía de enfrentar desafíos, en el respeto mutuo y en la fuerza de transformar adversidades en aprendizaje y crecimiento.